La verdadera comunidad cristiana no surge de la comodidad, sino del compromiso. Requiere esfuerzo, paciencia y amor para tratarnos con dignidad y respeto. El capítulo 19 nos enseña la importancia de perseverar en la enseñanza, compartir la vida, celebrar juntos y orar unidos. Bueno, el capítulo de hoy, les adelanté algo ahí temprano, no tiene desperdicio. No sé cómo digerir. Estoy viendo cuántas páginas tiene, 3, 4, 5, es largo, son 5 páginas, pero claro, porque tiene tanto. No sé si viste, te lo podrías imprimir eso. Yo lo saqué de la web, por eso no lo tengo tipeado, si no te lo mandaba tipeado para que lo pusieras en algún lado, o incluso en el estado de WhatsApp. Pero cómo digerir o cómo, sí, rumiar o cómo escuchar la voz del Espíritu, la voz de Dios en mi vida, luego de que muchos de ustedes por ahí estaban con dudas de su horizonte, del propósito de Dios para sus vidas. Capaz que alguno entró a ver qué onda y llegó a este día con más incertidumbres o más preguntas que las que tenía al principio, y de eso se trata. ¿Cómo evaluarías tu año 2024, o si querés, los últimos 10 años de tu vida, si no fueras crítico, si no quisieras salir de la zona común donde siempre estuviste, ese lugar de tranquilidad donde nadie te va a molestar, y capaz que tenés que salir de ahí? Creo que vas a coincidir. Alguna vez en mi vida, alguna vez quizás en tu vida, uno a veces se mal acostumbra a convivir con el orgullo, a convivir con el dolor. Aprende y se acostumbra a vivir con el temor, con la desesperanza. ¿Y a vos te parece que eso puede ser la vida de un hijo? ¿La vida de una hija? ¿La vida de alguien que está en búsqueda de algo nuevo para su corazón, para su historia? No, evidentemente no puede ser eso. No solo no me parece, sino que estoy seguro que eso no es. Por eso hay que salir de ese lugar de comodidad. Venimos en el propósito número 2, formados para ser comunidad, y me encantó el verbo que usa, cultivando el sentido de comunidad. Cultivando. Como si esto fuera un trabajo de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años. Y yo creo que sí lo es. Nuestra vida comunitaria puede ir cambiando de personas. Algunas en los movimientos perdura casi toda la vida, décadas, siempre la misma comunidad donde se crece y se vive verdaderamente como familia. Pero la realidad es que lo normal es que cada 1, 2, 3 o 4 años vaya cambiando. Incluso en mi diócesis, por ejemplo, los párrocos tienen mandato de 6 años. Para mí es muy sano que el párroco vaya rotando en los periodos de 6 años, máximo de 12, porque si no después aparece un acostumbramiento, el círculo cercano es siempre el mismo. A mí me parece sano. Después no se puede cumplir porque, como vos sabés, en muchas comunidades, en muchas diócesis faltan sacerdotes, no es tan fácil repensar o renovar, pero yo creo que sí. Perdón, como así también me parece sano que si quiero cultivar el sentido de la comunidad, que no sea el mismo responsable de Cáritas hace 15 años o la misma responsable de jóvenes hace 20 años y ya ni siquiera es joven, ya quedó atrás, porque si vos empezaste a los 30 y pico y tenés casi 60 y no le diste lugar a nadie para que fuera el nuevo responsable o coordinador de grupo. Entiendo las experiencias, los rangos, pensaba esto cómo se maneja en otras vidas comunitarias, pero siempre es sano que aparezca nueva gente y que yo vaya tomando otros horizontes y otros rumbos, aquí hablando en la comunidad cristiana católica del barrio, ¿no? A ver, el sentido de comunidad implica necesariamente que haya un compromiso. Solo el Espíritu Santo, dice, puede crear la comunión genuina entre creyentes. ¿Escuchaste? Comunión genuina. Porque por un lado el poder de Dios, pero por otro lado, esto es lo fundamental de este día, nuestros esfuerzos son necesarios para producir una comunidad cristiana amorosa. Venimos de esta línea, ¿viste? De lo que es correcto y de lo que no lo es. De lo que yo tengo que hacer, de por qué necesito a otros en mi vida y por qué tengo que apartarme de algunas cosas, ¿no? Pero la realidad es que muchos de nosotros, yo me incluyo, crecemos en familias que tienen relaciones complejas. El libro dice enfermizas, me pareció un poco fuerte. Complejas. Todos arrastramos. El problema es que cuando lo llevamos a la vida comunitaria, donde hemos elegido ser parte de esa comunidad con el Padre, donde la cabeza es Cristo, cuando trasladamos todas esas cosas a la familia de la iglesia sucede lo malo. Las murmuraciones,
les contaba, ¿no? Una jovencita que me dijo, al fin y al cabo en la iglesia todo sale mal porque la gente es mala. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Esa es la realidad, no estoy de acuerdo. Pero entiendo por qué lo dice y entiendo que puede ser alguien que nos mire mal o que piense mal. Muchas veces es el sacerdote o el religioso o la religiosa. Muchas veces somos nosotros entre nosotros. Entonces aparecen estos 9 puntos donde vos podrías, si ya sos miembro de una comunidad cristiana católica, evaluar en qué lugar estás en cada uno de los 9. Pero si no sos miembro aún, realmente pensar, discernir si quisieras estar en alguno de estos grupos. Yo te puedo garantizar que si vinieras a mi comunidad de catequistas, ya te lo dije, si vivís en Berazategui o en Quilmes, diócesis de Quilmes, sos súper bienvenido. Si no tenés comunidad, esa es la realidad. O en Florencio Varela, que esto es lo que conforma la diócesis de Quilmes, sos re bienvenido a un colectivo de distancia. Yo lo que te puedo asegurar es que cuando arrancó el año yo le dije a mis hermanos de comunidad, la comunidad de catequistas, que queríamos cultivar profunda y verdaderamente una comunidad en los valores de Jesús, ¿no? Para cultivar el sentido de comunidad se requiere de la sinceridad, dice. Ahí empezamos, ¿no? Y sí, ¿nos vamos a mentir? ¿Vamos a dar respuestas engañosas? No, tenemos que ir a lo profundo. Por supuesto que tenés que ir a leer esto en el libro, ¿eh? Es larguísimo, no puedo profundizar. Lo que sí sé es por qué lado estamos yendo, ¿no? Para cultivar el sentido de comunidad se requiere la humildad. Venimos hablando, ¿no? Creerse importante, el orgullo, obstinado, destruyen la comunión más rápido que cualquier cosa. Yo tengo razón, yo soy el dueño de esto, yo sé más de la palabra, de la Biblia. Yo. Difícil crecer en una comunidad de esa manera. Me parece que no va por ese lado. Claramente, por cierto, no va por ese lado. Mañana, en el día 20, llegando a la mitad, veremos restaurando la comunión rota, ¿no? ¿Por qué se rompe la comunión y cómo la puedo restaurar? Sinceridad, humildad. Vamos al siguiente. Para cultivar el sentido de comunidad se requiere la cortesía. La cortesía. La cortesía es respetar nuestras diferencias, ser considerado con los sentimientos de otros. La Biblia lo dice. Lo podés leer en todos los textos bíblicos que están ahí. Ser paciente con las personas que nos irritan. Todos los tenemos. Es sabio y es sano reconocer que todos tenemos estas cosas. Que hay alguien que nos irrita, que hay alguien que nos molesta y aún así lo puedo amar con el amor de Jesús. ¿O vos creés que le podés agradar a todo el mundo? ¿O vos creés que le podés ser agradable a todo el mundo? Por supuesto que no. Número 4, la comunidad requiere confidencialidad. No podemos andar contando lo que sucede en nuestras comunidades. Y voy a ir más profundo, que lo fui madurando. Incluso ni siquiera deberíamos contárselo ni siquiera a nuestros esposos, salvo que fuéramos de la misma comunidad. Incluso ni siquiera a nuestros hijos, porque se le da lugar al chisme. Se le da lugar a Satanás como canal de división. Mirá si yo voy y te cuento a vos algo recontra profundo y vos vas y se lo contás a cualquiera. ¿Cuántas veces fuimos y hablamos con el sacerdote y después el sacerdote contó algo nuestro? ¿Cuántas veces hablamos con un coordinador y después lo contó? ¿Nos hizo bien? Jamás. Jamás. Porque además del ambiente seguro de aceptación cálida, el otro día le decía a alguien que está iniciando un grupo de oración, ¿viste? No sé si me va a escuchar, está en este grupo. Me dice que está iniciando, le digo, escúchame, lo iniciás en pleno noviembre, en Argentina hace mucho calor en noviembre y en diciembre, cerciorate que en ese lugar haya al menos un ventilador. No vas a iniciar un grupo de oración con la palabra en un lugar incómodo. Tiene que ser un ambiente acorde, adecuado, pero además de lo físico, qué lindo es alguna vez me tocó llegar a una parroquia que había aire acondicionado, ¿no? O predicar en un retiro y en el salón principal había aire acondicionado. Pero además de cuidar lo físico, por supuesto que hay que cuidar lo interior, el ser respetuoso, el ser confidentes. El chisme es propagado por personas malas. Ellas crean problemas y rompen amistades. Lo dice lo dice Proverbios 16:28. ¿Viste que más arriba te mandé a leer el libro de los Proverbios? El chisme destruye absolutamente todo lo que le pasa cerca. Siguiente punto.
Quinto, para cultivar el sentido de comunidad se requiere la frecuencia. No hay forma de profundizar cada mañana que sos hijo, hija de Dios, si no vas frecuentemente a la vida comunitaria, si no estás con hermanos. ¿No alcanza a ir a la Santa Eucaristía, culmen y fuente principal de toda nuestra historia de fe? No, porque nos volvemos de vuelta ritualistas y religiosos. Creemos que porque sentarnos 1 hora por semana en un lugar, en este caso en la misa, encontramos todo lo que necesitamos. ¿Y por qué no viviríamos, pero esto ya lo venimos profundizando durante 6 días, por qué no llegaríamos y nos quedaríamos en la vida comunitaria? ¿Porque no tenemos tiempo? Ordenémonos. Todavía no llegamos al propósito de que vos sos una misión, vos sos la vida propia de Jesucristo en servicio a los demás. Yo digo, ¿y cómo hago para reordenarme? No sé, tenés que buscar herramientas. Y al menos le tienen que quedar 2, 3, 4 o 5 horas por semana en el medio del trabajo, en el medio de cuidar a tu esposo y a tus hijos, en el medio del estudio, en el medio de las tareas y los quehaceres del hogar. Le tiene que quedar tiempo para la vida comunitaria donde se profundiza de verdad la vida en Cristo. Un hábito es algo que se hace con frecuencia y no de vez en cuando. La vida de comunidad requiere definitivamente frecuencia. Tengo una pregunta. Hoy es 12 de noviembre del 24. No importa cuando escuches esto, ¿sí? Al año le quedan 3, ya te digo, 5, 7, le quedan 7 domingos. O sea que pasaron 45 domingos, 45 semanas de este 2024. ¿Cuántas veces fuiste a misa de esas 45 semanas? Si fuiste solo a un puñado, fuiste en Domingo de Ramos, y fuiste en Cuaresma, o fuiste en Pascua, y fuiste hace una semana o 2, si fuiste solo un puñado, no hay hábito, no hay frecuencia. Si no hay hábito y no hay frecuencia de ir en búsqueda de Jesús Eucaristía, ¿hay relación con Jesús? Sí la hay, pero lejana. Como viste, una vez cada tanto. Yo soy miembro de la comunidad, buenísimo. ¿Qué estás haciendo en la comunidad? No, hace mucho que no voy. ¿Sos miembro de esa comunidad? Sí, por la comunión de los hermanos, sí, por la Eucaristía compartida, pero en realidad la comunidad, ¿quién la construye? Vos y yo juntos, semana tras semana. ¿Y qué es lo que sale de una buena comunidad cristiana? ¿Qué es lo que me hace sentir o darme cuenta si estoy en el camino correcto? Si hay frutos de amor, de caridad verdadera, de paz, si hay frutos de servicio, si hay frutos de alegría, si hay frutos de compartir, si crezco en los dones y en los carismas que tengo en mi corazón, si cada vez me vuelvo más generoso, si cada vez me vuelvo más amoroso, si cada vez estoy más cerca de los que están enfermos o necesitan, si escucho con atención a mis hermanos, eso habla de una verdadera vida comunitaria en Cristo. Y todo lo contrario a eso, división, si en mi cabeza hay pensamientos malos, si tengo pensamientos oscuros, si tengo envidia por los demás, si genero división por el chisme, si me gusta hacer cosas que después al final de cuentas termina el día. Lo hablaba ayer con alguien, decía, ¿cómo puede ser que una persona que sigue a Jesucristo termina el día y luego de evaluar todo lo que hizo durante ese día no se dé cuenta que le hizo mal o un familiar o algún hermano de comunidad, o que está compitiendo por tal o cual cosa, o que tiene celos por tal cual otra cosa? Yo digo, ¿y dónde curo todas esas heridas? ¿Dónde encuentro respuesta y solución a todo esto? Primero en la persona de Jesucristo, luego en su promesa, en la palabra de Dios, y luego en la vida comunitaria. Que es verdad, la vida comunitaria se perfecciona también teniendo un buen líder, un párroco que tiene todas estas virtudes y que a su vez encomendó a un coordinador o a un servidor que fuera el que coordine el grupo de Cáritas o el grupito de oración semanal, porque la verdad que cualquiera de nosotros puede armar un grupito de oración semanal. Ahora, llevarlo a la estatura de Cristo, donde haya escucha, donde haya mates o café compartido, donde haya un verdadero sentido de pertenencia y convivencia, eso no es tan fácil. Hay que trabajarlo, ¿sí? Y el capítulo de hoy viene a ayudarnos. Que Dios te bendiga, que tengas un día increíble. Día 19, mañana celebraremos, vamos a estar justo en la mitad del libro y me parece que está bueno. Ni hablar si seguís caminando y si seguís buscando en profundidad esto nuevo de parte de Dios. Un abrazo, que el Señor te bendiga mucho.